Es 1917. Vemos a un joven llamado Paul Bohmer, quien se reúne con sus amigos Albert Kropp, Franz Müller y Ludwig Behn. Se revela que Paul es menor de edad y quiere enlistarse en el ejército con ellos, pero alegando que sus padres no estarán de acuerdo, sus amigos lo convencen para que él les dé la carta, y ellos firmen en nombre de los padres de Paul. Su engaño funciona, les entregan sus uniformes y todos son enviados a París a pelear. Paul y sus amigos marchan con emoción y alegría a pelear por su país. Poco después, Paul y sus amigos llegan a Francia, sirviendo en el Regimiento de Infantería 78. El regimiento es forzado a continuar a pie tras encontrarse en una zona de batalla, donde empiezan a ver la lúgubre cara de la guerra. En el camino son bombardeados, por suerte nadie muere. Los soldados llegan a la trinchera, donde el caos reina, con disparos y explosiones. Los encomiendan con la tarea de sacar el agua de la trinchera, puesto que con las fuertes lluvias se ha inundado. Allí Paul conoce a Kaczynski, quien le ofrece agua, para luego advertirle que esa noche los enemigos los aplastarán. Por la noche, Paul y Albert hacen guardia hasta que su atención es tomada por un sonido. Paul se emociona mientras apunta, diciendo que matarán a sus primeros franceses. Este termina disparándole un cadáver, a lo que sin previo aviso, un disparo le impacta en el casco, tirándolo al suelo. Albert lo revisa y poco después llega un oficial que les dice que eso ocurrió porque vieron el arma de Paul, regañándoles por su ineptitud. Poco tiempo después empieza un bombardeo que los obliga a esconderse dentro de las barracas de la trinchera. Allí el grupo de amigos está aterrado ante el bombardeo. Ludwig le expresa a Paul que quiere irse, que cometieron un error al unirse al ejército. Todo parecía calmarse, pero poco después cae una bomba que estremece las barracas, dando la intención de que fueran a caerse, por lo que los soldados empiezan a salir de la misma. Paul y Ludwig, presos del pánico, no lograron salir, por lo que las barracas se colapsan sobre ellos. Paul despierta bajo escombros, Franz y Albert lo encuentran, y para su suerte Paul no estaba herido. Este se toma un momento para asimilar la situación, para luego empezar a vagar por las trincheras, donde se encuentra con Kaczynski, quien le ofrece comida. Paul la acepta, pero es interrumpido por un oficial que le ordena recoger las chapas de los soldados caídos. Mientras hace eso, se encuentra con las gafas de Ludwig y posteriormente con su cadáver boca abajo en el lodo. Paul, con todo el dolor de ver a su amigo muerto, le retira la chapa de su cuerpo inerte, mientras derrama lágrimas, para luego ser nuevamente interrumpido, ya que le ordenan que continúe con su trabajo, por lo que a Paul no le queda más opción que limpiarse sus lágrimas y dejar a su amigo en el suelo para continuar con su labor. 18 meses después, en el cuartel del alto mando del ejército en Alemania, un hombre le lleva un reporte del número de difuntos a Erzberger, un hombre importante dentro del ejército. Ambos hombres discuten sobre el número de bajas, alegando que deberían ser suficientes para convencer al alto mando de que deben darle fin a la guerra. Acto seguido, Erzberger se retira a una reunión con los altos mandos. Por otro lado, en Champaña, Francia, Paul ayuda a Kaczynski a explorar unas casas en busca de comida. Kaczynski, apodado Kat, se cuela en una granja, mientras que Paul esperaba afuera. Luego de un rato, Paul se preocupa tras escuchar perros ladrando y voces hostiles. Kat sale corriendo por una de las puertas con un animal en sus manos, mientras es perseguido por perros y un residente de dicha casa. Paul corre con él, mientras esquivan los disparos del francés. Paul lleva al animal, un ganso, con sus amigos Albert, Franz, Kat y Jaden. El grupo alegremente cocina el ganso, para luego comerlo llenos de alegría por tener una comida digna. Otro día el grupo pasa el rato contando chistes mientras pelan las papas, para así ver a lo lejos a un grupo de mujeres que viajaban con una carreta. Ellos intentan llamar la atención de las chicas, a lo que Franz no lo piensa mucho y decide acercarse a ellas. Sus amigos se burlan, pensando que Franz hacía el ridículo, pero luego ven cómo Franz se va con ellas, lo que los pone melancólicos. Tiempo después, un soldado llega con una bolsa llena de cartas, a lo que todos están ansiosos por tomar la suya. Kat recibe una, la cual lleva a las afueras del campamento, donde Paul se encuentra con el fin de que se la lea, ya que Kat no sabe leer. Resulta que es una carta de su esposa que le dice cuánto lo extraña, pidiéndole que finja estar enfermo, ya que la guerra está por terminar y teme que le pase algo en la recta final. Además, revela que Kat solía tener un hijo y que ella espera que el próximo año ambos puedan visitar su tumba en su cumpleaños. Paul le entrega la carta de vuelta y Kat empieza a preguntarse cómo se supone que podrán reintegrarse a la sociedad después de haber pasado por ese infierno.
Durante la noche, Franz regresa a los cuarteles, donde les cuenta que conoció a una chica llamada Eloise, la cual le regaló un pañuelo con su aroma. El grupo entonces se pasa el pañuelo para olerlo, fantaseando con la chica, por lo que Franz se molesta un poco y les quita el pañuelo. Por otro lado, el grupo de amigos cruzan un bosque, examinando la desaparición de 60 reclutas. Llegan a unas vías del tren, y mientras investigan, el grupo se da cuenta de que en ese lugar utilizaron gas, cosa que los hace estar alerta al momento de explorar la estación. Albert, quien se había quedado afuera, comienza a hablar con un póster de una mujer, imaginando que es real, llevándose el póster consigo. El resto del grupo, dentro del almacén, encuentran una pila de cadáveres, cosa que los deja intranquilos. No tomó mucho tiempo para darse cuenta de que los cadáveres eran de los reclutas que debían encontrar. En otra escena, Erzberger se encuentra viajando en un tren, donde despierta de su sueño para continuar escribiendo una carta. En otro lugar, el general alemán recibe noticias del frente de batalla. Malas noticias. Este se niega a llamar la retirada, ordenando resistir y atacar, acusando a las personas que están de acuerdo con firmar un armisticio con que desean vender la patria. En Champaña, durante la noche, se le informa al regimiento de infantería 78 que irán al frente de batalla, posiblemente cumpliendo las órdenes del general. De vuelta con Erzberger, este baja del tren con varios alemanes importantes, aparentemente a negociar el armisticio con los franceses. Mientras esto ocurre, el armisticio empieza a negociarse, con Erzberger apelando por un cese al fuego. El mariscal Foch de Francia, luego de hacer que los alemanes dejaran a un lado su orgullo, les entrega sus condiciones de armisticio, alegando que tienen 72 horas para aceptar y que no son negociables y que la guerra seguirá durante esas 72 horas. Erzberger le pide que no deje pasar las 72 horas, alegando que muchos están muriendo, por lo que el mariscal le pide que para evitar que muera más gente, firme de inmediato. De nuevo en el frente, los soldados de la 78 reciben la orden de marchar, dando a entender que no se firmó el armisticio. Los soldados corren hacia la batalla, en lo que se convierte en una masacre hacia los alemanes. Paul logra alcanzar las trincheras enemigas y se abre paso con una granada, para luego, en conjunto con sus compañeros, empezar a asesinar a los franceses que allí estaban. Mientras peleaban, Kat y Jaden encuentran lo que parece ser la cocina, y junto con Paul, que llega un poco después, empiezan a comerse la comida de los franceses, la cual era muchísimo mejor que la de ellos. Su festín es interrumpido por la llegada de tanques, por lo que la 78 intenta detenerles disparándoles, pero sus armas no les pueden hacer daño a las fortalezas metálicas enfrente de ellos. Los tanques abren fuego y empiezan a masacrar a los alemanes, quienes tratan de cubrirse desesperadamente. Los tanques entran en las trincheras, aplastando a algunos y disparando a otros, generando terror entre las líneas alemanas. Jaden hace que el grupo recupere la compostura, pero en el caos son separados de Franz, el cual se va con otro grupo al no poder regresar con sus amigos. Los soldados van a la carga hacia los tanques y logran detenerlos colocando granadas en sus ruedas y tirándolas por las puertas que tenían hacia la cabina, pero cuando parecía que tal vez podrían salir de esa, el grupo tira la vista hacia las trincheras y observan con horror cómo los franceses queman vivos a los alemanes que allí quedaron. Ordenan la retirada y el grupo corre por su vida, pero un mortero cae cerca de Paul y lo manda volando, haciendo que caiga al suelo con un fuerte golpe. Paul vuelve en sí como puede para darse cuenta de la completa masacre que estaba ocurriendo, para así ver cómo queman vivo a Albert luego de que este trató de rendirse. Jaden ayuda a Paul a salir del shock para levantarlo y escapar junto a él. Poco después, Paul, Jaden y Kat llegan a la trinchera, donde tratan de reposicionarse y recuperar el aliento. Paul pregunta por Franz, pero no le dan respuesta. Rápidamente los soldados reciben la orden de tomar lo que pueden de las trincheras para reagruparse en otro lado, por lo que a Paul no le queda de otra que obedecer y dejar de pensar en Franz por el momento. Al mismo tiempo que la batalla se libraba, Erzberger y el resto de altos mandos discutían qué hacer con el armisticio, debido a que los franceses pedían demasiado. Erzberger les pide que tengan empatía con las vidas en juego, que dejen a un lado su falso orgullo y que tomen una decisión. Erzberger manda enviar una copia al gobierno alemán, esperando así poder firmar el armisticio de forma oficial. De vuelta en el campo de batalla, la 78 se retira tan rápido como puede, siendo masacrados mientras huyen. Paul termina cayendo en una zanja y finge estar muerto en el fango. Un soldado francés que se dio cuenta le apunta para dispararle, pero cae en la zanja luego de que un proyectil de mortero estallara muy cerca de él. Paul aprovecha para acercarse al francés y apuñalarlo, para luego ponerle tierra en la boca para que no grite, y trata desesperadamente de pensar en una manera de escapar.
escapar. Acto seguido, Paul empieza a sentir culpa por haber asesinado a ese francés, por lo que trata de ayudarlo, pero es demasiado tarde. El francés muere mientras Paul trata de detener el sangrado, a lo cual él empieza a disculparse. Al caer la noche, Paul escapa del campo de batalla. Mientras tanto, Erzberger recibe respuesta del gobierno, donde le ordenan firmar el armisticio. De vuelta con Paul, que por fin logra llegar al campamento, lo recibe la noticia de que la guerra había terminado. Sin celebrar aún, Paul decide ir a la iglesia, donde se encuentra con Jaden, al cual lo habían herido en la rodilla. Paul lo revisa y la herida estaba infectada. Aún así, Paul le dice que regresará a casa. Jaden le entrega a Paul el pañuelo de Lois, por lo que este pregunta si Franz murió. Jaden ignora la pregunta, diciéndole que debe ser valiente. Tras este acontecimiento, Paul opta por deambular por el lugar, terminando en el comedor donde se encuentra con Kat. Ambos, felices de verse, se abrazan, para luego decidir qué le llevarán de comer a Jaden en la iglesia. El dúo llega con él y le dan su ropa junto con cubiertos para que coma. Kat y Paul se sientan a comer, y sin darse cuenta, Jaden utiliza el tenedor que le dieron para apuñalarse múltiples veces en el cuello, buscando terminar con su propia vida, ya que no aguantaba sufrir más. Kat y Paul no tienen más opción que observar cómo la vida se va de sus ojos, puesto que no lograron evitar su muerte. Kat y Paul charlan en medio de la noche, donde Paul se arrepiente de no haber escuchado a su madre y haber ido a la guerra en contra de los deseos de ella. Paul se desmorona ante la muerte de sus amigos, a lo que Kat trata de hacerlo entrar en sí nuevamente, diciendo que ellos están vivos. En eso, Paul expresa que tiene miedo del futuro. Por otro lado, los altos mandos alemanes y franceses discuten los términos del armisticio. Los alemanes tratan de negociar, pero los franceses no se dejan convencer, a lo que terminan firmando bajo los términos franceses, los cuales avisan que el documento tendrá vigencia dentro de 6 horas, dándole fin a la guerra. Kat y Paul reciben la noticia de que la guerra terminará a las 11 de la mañana. Ambos empiezan a hablar sobre lo que harán cuando salgan del campo de batalla, a lo que Paul le dice que quiere que se mantengan juntos. Kat le dice que no, alegando que él no es más que un zapatero, mientras que Paul tiene estudios y es joven, así que debe ir a la universidad. Acto seguido, ambos intentan robar huevos frescos, como lo habían hecho tiempo atrás, pero esta vez es Paul quien se escabulle en la granja. Paul se escabulle y toma unos huevos, pero es descubierto por un niño que lo encierra en el granero. Mientras tanto, Kat lo espera pacientemente, para luego escuchar el bullicio y acto seguido ver a Paul corriendo mientras el granjero le dispara. Ambos logran escapar con los huevos, victoriosos. Mientras corren, Paul se da cuenta de que los huevos se rompieron, así que los vierten en un recipiente y los revuelven, para así comérselos crudos. Mientras compartían su comida, Kat se va hacia el bosque, diciéndole a Paul que volverá. Kat vaga por el bosque, donde elige un árbol para orinar. Mientras observaba el paisaje, es sorprendido por el hijo del granjero, quien le dispara en represalias por haberles robado. Al escuchar el disparo, Paul corre por el bosque, temiendo por la vida de su amigo. Este parece estar bien, pero se desploma poco después por el disparo. Paul trata de ayudarlo, para luego decidir ir a buscar a un médico. 2 autos con soldados alemanes pasan, pero nadie se detiene a ayudarles, puesto que están muy ocupados celebrando. Después de horas caminando, Paul y Kat llegan a la enfermería, para darse cuenta de que Kat estaba muerto, puesto que la herida fue en el hígado. Paul no puede creerlo, pero tras revisar a su amigo se da cuenta que el médico no mentía. Paul queda en shock ante esta noticia, para darse cuenta que se había quedado solo. Pasan unas horas y todos los soldados son reunidos en una plaza, donde el general se prepara para dar un discurso, donde muestra su descontento con el armisticio y les ordena hacer un último ataque antes de que termine la guerra para irse con una victoria. Varios soldados intentaron desertar, pero acabaron fusilados, ya que la insubordinación no sería tolerada. Una vez más, los soldados son movilizados al frente, entre ellos Paul, quien en su mirada pareciera como si la vida ya se hubiera escapado de sí. Paul pregunta la hora mientras se preparan, para darse cuenta que faltaban solo 15 minutos para que el armisticio entrara en vigencia. Por otro lado, los franceses en el frente, relajados, beben y hablan, seguros de que la pesadilla había terminado. Mientras esto ocurre, los soldados alemanes avanzan sigilosamente por el frente. Los franceses se dan cuenta al escuchar los gritos y nuevamente empieza la carnicería. Explosiones, balas y sangre inundaba el campo de batalla, mientras que Paul peleaba sin contenerse, como si ya no le importara para nada su vida. Matando a tantos franceses como puede, Paul logra infiltrarse en las trincheras francesas y pelea cuerpo a cuerpo con un hombre, el cual, luego de varios golpes, trata de ahogar a Paul en el fango.
Paul le pega con una piedra y logra zafarse, para que luego ambos se dieran cuenta que tenían una pistola cerca. Pelean por tomarla y terminan cayéndose dentro de las barracas de la trinchera, donde ambos, en vez de pelear, se miran el uno al otro, como si buscaran el sentido de lo que están haciendo. Antes de que cualquiera de los dos hombres pudiera hacer algo, Paul es apuñalado con una bayoneta por la espalda, para acto seguido escuchar el alto al fuego, puesto que ya eran las 11 de la mañana. Con su último aliento, Paul sale de las barracas para contemplar cómo todo estaba en paz. Soldados de ambos bandos pasan como si nada, entre ellos un oficial alemán que, en una trinchera francesa, ordena a un recluta que recoja las chapas de los caídos. Entre ellos se encuentra con el cuerpo de Paul, el cual sostenía en su mano el pañuelo de Eloise. El recluta lo coloca en su cuello, puesto que Paul le había ayudado tiempo atrás. Todo termina con Paul en esa trinchera, quien por fin parece descansar. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.